Muy buenas noches, tengan todos los televidentes a nivel nacional. Hoy día tenemos un programa de lujo. Vamos a ver los temas más relevantes de la política nacional. Hoy se han aprobado en el Congreso de la República las reformas políticas planteadas por el Ejecutivo y hoy el Congreso ha tomado suyo. La duda radica en que si estas o no se han desnaturalizado. Y en ese sentido, lo importante hoy es abordar los grandes temas nacionales como el caso Tía María, reforma política y principalmente la mesa directiva. Y lo que va a pasar, y esta semana de decisiones, ¿qué va a pasar con el mensaje presidencial el día 28? Hoy tenemos a dos invitados de lujo que les agradezco a ambos por estar en este primer programa al Bicentenario. El programa fundamentalmente se basa en ejes de desarrollo, lo que el Perú quiere escuchar sobre los grandes temas nacionales. Por eso para mí es un honor, Julio Schiappa-Pietra, estar contigo, Miguel. Jeffrey Raciski. Más bien, muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Yo de verdad me siento muy complacido con su presencia aquí y quisiera abordar hoy el gran tema. Hubo el referéndum, se aprobó el 9 de diciembre del año pasado el referéndum, y en ese referéndum también se aprobó reformas políticas. En estas reformas políticas el Ejecutivo plantea 6 propuestas, y estas 6 propuestas hoy día, hasta hace unos minutos, han sido abordados el tema de la inmunidad parlamentaria y la paridad y la alternancia en términos de género. Para nosotros es importante como país ir desarrollando, y yo quisiera saber por parte de ustedes que son analistas agudos a nivel nacional e internacional, ¿qué es lo que ustedes consideran que estas reformas, si realmente estas han sido desnaturalizadas por el Congreso en la esencia fundamental que el Ejecutivo planteó? Julio, muy buenas noches. Buenas noches. Yo creo que las reformas tienen ángulos, por ejemplo, muy positivos, como es el día de hoy, la aprobación de la paridad para las mujeres. Es el inicio de un proceso que hace 29 años se inició y que recién culmina ahora con lo que será efectivamente un cambio muy importante en el país. Además, las mujeres parlamentarias de todos los partidos han hecho una demostración de eficacia en ponerse de acuerdo y lograr impulsar esta medida. Parece una cosa superficial, pero no. Es una medida que en todo el mundo ha significado siempre una renovación del sistema político y una renovación también de todas las esferas de poder. Julio, pero ha cambiado la esencia, Jeffrey, ha cambiado la esencia el Congreso de la República respecto a lo que ha sido presentado por el Ejecutivo con respecto al tema de paridad y alternancia. Bueno, vamos a poner las cosas en perspectiva. Te referías a los 6 proyectos que presentó el Ejecutivo al Congreso, y para entender la dinámica del poder entre el Congreso y el Ejecutivo, recordemos que fueron planteadas en el marco de una cuestión de confianza. Y lo que estamos teniendo en este momento es el epílogo del plazo precisamente para ver los proyectos producto de una confianza que el Legislativo extendió al Gobierno. Entonces, ese es el marco en el cual jugamos. Ahora, cuando se habla de desnaturalizar la esencia o no, primero se trata de una discusión subjetiva. Y no se puede, digamos, incorporar al debate de la cuestión de confianza como algunos pretenden. La cuestión de confianza se otorgó y eventualmente el presidente de la República, a través de su presidente del Consejo de Ministros, podrá presentar otra cuestión de confianza, pero no hay aprobación o denegación tácita en función a si uno cree o no que se desnaturalizó. Claro, eso es importante tenerlo en cuenta y que la audiencia lo sepa. Pero ahí te interrumpo un momento. Y para mí es importante ahí, Julio, que tú des ahí tu posición frente. ¿Necesitó el Ejecutivo plantear cuestión de confianza a través del Premier al Parlamento? Absolutamente. A mí me parece que no hubiera pasado nada. Nada. Si uno escucha a la señora Bartra se da cuenta que ella, que es una nueva líder que ha surgido en el fujimorismo, lo cual es positivo. No necesariamente todos los líderes tienen que tener la simpatía abrumadora del pueblo, pero creo que ahí hay
un planteamiento conservador que se ha expresado con toda claridad. O sea, ella no está de acuerdo ni siquiera en el tema de la paridad, con lo que ha sido la posición original. Ha tenido que fundamentar porque ha sido votada en la Comisión de Constitución. Entonces, hay una línea dura que se hubiera opuesto a rajatabla de no haber sido por la voluntad mayoritaria del pueblo que se expresó en las urnas. Más aún, yo pienso algo más. Yo creo que no sería mala idea, tratando de pensar en salidas que no sean confrontacionales, de ir a un segundo referéndum para que se pueda estas reformas y aspectos adicionales. Por ejemplo, falta la reforma del Congreso y otros aspectos que deben también ser comprendidos, si no la reforma política es manca y coja. Creo que deberían de ser materia de otro debate. ¿Nuevo referéndum? Yo, tomando lo que dice Julio, quiero decir dos cosas. Lo primero es que se está avanzando en una reforma política, pero tenemos que tener claro que es una reforma política parcial. Creo que se ha dado un avance. Hemos criticado mucho al Congreso de la República, como no, y la relación con el Ejecutivo, pero en las últimas semanas hemos visto no solo vocación de trabajo en la Comisión de Constitución, sino la búsqueda de algunos consensos, que es a lo que debe apuntar el Congreso de la República, obviamente con discrepancias, estamos en una democracia. Entonces, yo creo que eso es positivo. Si va a haber otro referéndum o no, creo que es una discusión posterior. Creo que la clave aquí es primero entender cuál es la agenda de reforma. Ahora es necesario... Creo que hay un tema, si me permite. Sí, yo creo claro. que hay un problema acá, que es que la guerra se ha postergado por los panamericanos. Definitivamente hay una segunda etapa de reformas. Hay tregua. Y hay un debate, claro, y hay un debate todavía. ¿Ustedes sienten que hay tregua? Yo pienso que hay una tregua, sí. Hay una tregua que va a darse naturalmente por los panamericanos, pero que el problema de base es la concepción de cómo deben funcionar las instituciones políticas en el país. Ese es el tema de base. Ya, pero... Y ese no es un tema cualquiera, es un tema constitucional, es un tema político, es un tema que abarca la vida de las personas como lo expresa todas las encuestas, ¿no? Julio y Jeffrey, acá es importante y hacerle saber al público que hoy se aprobó el tema de la alternancia al 2016, 40%. Y escalonado. De mujeres. 2021, No, 2021, 40%. 40%. Y 2026. 2021, 2026, 45% y 2031, 50%. Entendemos que hoy hay una equidad de género importante, es valioso para el país, pero ¿cuál es tu posición? ¿Está bien que se haya dado o se desnaturalizó ciertamente? Yo creo que no se ha desnaturalizado. O sea, en ese caso específico lo que pretendía el Ejecutivo era dar mayor relevancia y mayor participación a las mujeres, porque la sensación, y se plasma en la práctica, es que han estado históricamente relegadas. Y si uno ve, no solo el Congreso de la República, vamos a poner las cosas en perspectiva, si uno ve los gobiernos regionales, no hay ninguna mujer. Hasta el año pasado solo había una, la gobernadora de Arequipa. Entonces, es un hecho que hay muy poca participación de las mujeres en la vida política. Si uno revisa la cantidad de alcaldesas que hay a nivel nacional, son muy pocas. Entonces, 80 y tantas son, 80 y tantas de 1860. Correcto, Ahora, con lo cual lo que se buscaba, la esencia, si queremos ponerlo en esos términos, la esencia era impulsar la participación activa de las mujeres en política. Y creo que se ha logrado. Podemos discutir si estamos de acuerdo con el detalle de la norma, pero mi sensación es que sí converge la propuesta del Ejecutivo con lo que se ha plasmado en el Congreso de la República. Ya, ahora, punto en que hay una convergencia. Yo creo que sí. Ahora vayamos al segundo punto, que considero que es el gran tema, que es por la cual la gran ciudadanía votó, que es la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, ciertamente la ciudadanía siente de que otorongo no come otorongo. Así es. Y razón por la cual el planteamiento para que decía la Corte Suprema sobre su levantamiento ciertamente era discutible, pero también dentro de la realidad era una propuesta ciertamente programática. ¿Cuál es la posición, Julio Schiappa, tuya? Mira, el tema es que acá hay un aspecto que hay que tomar en cuenta, que es un aspecto estrictamente jurídico. Es que si la Corte Suprema está acusando a alguien, ya tiene un juicio formado sobre lo que va a pasar con ese congresista. O sea, no es posible que se convierta en una corte canguro, como se diría en inglés, ¿no? O sea, una corte en la cual tú vas estando previamente ya condenado, porque la pena viene, además, se da por el lado de la Corte Suprema. Yo creo que ahí hay un primer problema político que no fue, y constitucional, que no fue atendido adecuadamente a la hora de hacer los proyectos. La salida que ha dado el Congreso me parece creativa y me parece interesante, solo que también tiene otro problema, que es, le ha soplado la pluma al Tribunal Constitucional.
Lo cual, después de 45 días, si un congresista que ha sido demandado por la Corte Suprema no se le levanta la inmunidad, el Tribunal Constitucional lo va a tener que hacer. La gran pregunta es, ¿desde cuándo el Tribunal Constitucional tiene ese tipo de atribuciones? Porque, ojo, sí, claro, el tema del fuero no solamente es del Congreso, es de los supremos, tanto fiscales como jueces supremos, y de una serie de funcionarios públicos como el Contralor, el Defensor del Pueblo, etcétera, que serían entonces sometidos todos a un Tribunal Constitucional que además lo elige el Congreso. Ahí está el gran problema. Ese es el gran tema, Jeffrey. Sí. Ahora, ¿cuál es tu posición? Porque entendemos de que efectivamente el tribunal o los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos constitucionalmente por el Parlamento, razón por la cual, ¿cuál es tu posición? De hecho, este año toca cambiar a la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional, pero permíteme ir un paso más atrás para el tema de la inmunidad, y creo que es importante que la audiencia tenga claro esto. La razón de ser de la inmunidad parlamentaria es proteger el trabajo del parlamentario, que tiene como una de sus funciones la de fiscalizar, junto con legislar y representar. Entonces, la lógica de que existe inmunidad es que el representante ciudadano y el legislador y el fiscalizador pueda realizar su trabajo. Lo que ha pasado en la práctica y la sensación generalizada, lo que está en el imaginario colectivo y lo que la gente percibe, y por eso es tanto repudio al Congreso de la República, es que uno de los problemas del Congreso es que se convierte en refugio, en guarida de delincuentes. Pero ojo. Entonces, déjame ahí hacerte un repudio de la ciudadanía hacia el Congreso. ¿Pero es un repudio ganado a pulso por parte de ellos o fomentado por el Ejecutivo? Bueno, hay un ida y vuelta y son varios factores, pero en este específico de la inmunidad, la sensación generalizada, y está medido en distintos estudios de opinión, es que se protege a políticos que están perseguidos por la justicia. Y hoy podemos citar algunos casos. Y hasta congresistas que por infracciones de correcto. han ido adentro por delitos comunes que nada tienen que ver con su trabajo. Entonces, lo que se ha desnaturalizado, para hablar de un término que estamos exactamente, es la institución de la inmunidad. Pero no se vulnera. Y eso es lo que tenemos que discutir, y permíteme solo para cerrar. Hay que recordar que hoy, por ejemplo, hasta hace algunas semanas, congresista Donaire, condenado, está prófugo de la justicia. Entonces, la sensación de la gente, más allá del debate jurídico, politológico, de los alcances de la inmunidad, es que una vez más, alguien perseguido por la justicia fue de alguna manera protegido por el Congreso de la República. Y esto es una sensación que no solo se da con congresistas, también se da con otros funcionarios. Ojo que la inmunidad no existe en muchos parlamentos del mundo. En aquellos parlamentos donde, como Suecia, que la gente... O existe acotado en algunos. Claro, son protecciones únicamente para la función. Es decir, a ti no te pueden meter preso porque vas y te metes a un cuartel para averiguar si le están pegando a los soldados. O querellarte por tu opinión. Claro. Ahora, el cuestionamiento radicaba que a muchos congresistas venían ya con procesos anteriores al llegar al Parlamento. Ellos se cubren de esa inmunidad y en ese sentido no son procesados. de filtro electoral. Yo creo que ahí lo que pasa es que el conjunto de normas, tanto electorales como del Congreso, tienen que ser transformadas. Si no hay una reforma del Código Electoral a fondo y la reforma del Congreso, en los próximos años vamos a ver rebrotar a todos estos ángeles de Charlie que han estado en el Congreso cumpliendo... Ni siquiera tenemos Código Electoral. Ni siquiera tenemos Código Electoral. Mira, mientras en Lima discutimos las reformas políticas, en el sur hay un problemón con respecto al caso Tía María. O sea, mientras la población siente o percibe que la economía no avanza y se paraliza por estos conflictos políticos, por estas circunstancias de crispación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la ciudadanía busca soluciones. Pero en el sur existe un paro de un desarrollo minero importante que representa el 0.6 del Producto Bruto Interno. Y eso para nosotros es importante porque mucha gente nos dice, Miguel, ¿qué hacemos? ¿Va o no va Tía María, Julio? Bueno, vamos por partes, ¿no? Primero, una pequeña acotación. Sí, claro.
Yo no creo que en Arequipa no se discuta la reforma política. Quizás estén más interesados en la visita de Vargas Llosa y en esta huelga, pero sí se discuten estos temas. Si tú lo ves en las encuestas, es increíble. Bueno. En todo el país la gente lo está siguiendo. Mira, la gente lo sigue por celular, la gente lo sigue por tablet, la gente lo sigue en los radios. O sea, todo este tema se ha vuelto un tema de trascendencia para el pueblo, ¿no? A tal punto que la encuesta señala de manera expresa que el 68% siente o percibe que el gran problema del Perú es la corrupción. Claro. Y entiende que desmarañar estas reformas va a contribuir la disminución de la misma. Algo interesante, hace 3 encuestas de IEP, no me acuerdo la fecha exacta, del Instituto de Estudios Peruanos, salió una cosa que me pareció excepcional, Sí. que la mayor parte de los que apoyaban a Vizcarra no lo apoyaban eran de otros partidos políticos. O sea, estoy hablando del fujimorismo, de esos sectores populares que veían que el tema de la corrupción era un tema que a ellos les interesaba. Pero volviendo a Tía María. Bueno, Vizcarra no tiene partido, ¿no? Vizcarra Para acotar. no tiene partido y a veces pierde el sentido de orientación, ¿no? Creo que entonces hay un tema acá Presidente Vizcarra. de experiencia política en el manejo que no va a funcionar si es que no tenemos una situación de control de la situación política con operadores y con un grado de organización. El mínimo sería tener pues un grupo parlamentario significativo, ese sea disgregado. Eso, ¿cómo abona a que surjan problemas como Tía María? Que tú no tienes los radares puestos en todos los lugares que necesitas para saber qué pasa políticamente. Y doy un ejemplo. El presidente ha viajado porque la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, según tengo entendido, y el propio Ministerio del Interior le aseguró que las condiciones de Tía María eran diferentes. No creo que lo ha hecho de mala intención, lo ha hecho con mala información, porque probablemente han hecho la encuesta centrados en lugares de Y se han ido agravando, y luego ¿no? Ipsos Con el transcurso apoyo, de no hay los que olvidar, porque ese es un pecado que lo tienen que confesar en público, sacó 59% de la gente a favor. O sea, aquí hay un problema. Sí puede haber alguna gente más a favor, pero hay un problema de inicio. Aparentemente la trayectoria de la empresa, inclusive en la campaña de difusión, ha sido muy a la ofensiva. Muy a la ofensiva, muy forzando las cosas. Ahora, lo que yo sí siento, Jeffrey, y ahí ustedes que han solucionado conflictos y han manejado mesas de diálogo ambos, acá este tema es sumamente importante. ¿Por qué? Porque los gobernadores regionales y los propios alcaldes, no necesariamente para ser elegidos, representan a la gran población. Claro. Es decir, cuando llega el presidente Vizcarra con el premier Salvador del Solar, se reúnen con el señor Cáceres, se reúnen con el alcalde de Islay y ya ha empezado ciertamente a fluir el diálogo frente a circunstancias de conflicto. Pero había un encontronazo con los alcaldes, ¿ah? ¿Se soluciona este problema? Mira, el problema es que a mí me parece muy bien, muy valiente que el presidente haya ido. Creo que hay que dar la cara en los conflictos. Humala no lo hizo y perdió Conga. Hay que estar bien claro que esa es una estrategia también. No ha ido a Islay por una razón simple y llanamente de condiciones de seguridad que como presidente él no puede arriesgar. Ha ido a Arequipa y ha ido tragándose el sapo de un balbuceante presidente regional que estaba a su costado y que no sabía en realidad de qué consistía la reunión. O sea, estamos ante un hecho en el cual el presidente hace un gesto que yo creo que va a tener su resultado, lo cual no quiere decir que Tía María salga ni que se resuelva. Y Jeffrey, ¿cuál? Sí, permíteme dos cosas sobre Tía María, y decías las encuestas. La semana pasada Ipsos hizo una nueva encuesta que se publicó el día martes en el Diario del Comercio, y hay 2 datos que me parecen muy relevantes. El primero... Pero que coincidía. No, el primero es que solo 41% de la ciudadanía está al tanto del proyecto minero Tía María. Es decir, la mayoría de peruanos no sabe lo que es Tía María. Para ponernos en perspectiva. Los peruanos a nivel nacional y no en el sur. A nivel nacional. Bueno, así fue en Conga. En el sur y en Lima hay mayor información. Claro. En el sur y en Lima, y cuando digo el sur, no me refiero de Arequipa para abajo. Entonces, eso es un dato para tener en cuenta. El segundo dato para considerar es que cuando le preguntan a la gente si está a favor o en contra y por qué, el punto neurálgico se basa en 2 aspectos. El primero es en una desconfianza. Alguna gente está al tanto de que el proyecto ha sido aprobado para utilizar agua desalinizada, agua de mar, pero lo que siente es una desconfianza en relación a que eso se va a plasmar, a que eso se va a llevar a cabo. Solo para cerrar la idea, por favor. Eso es otro punto bien interesante, porque te lleva al segundo aspecto, que es esta presunta incompatibilidad entre agricultura y minería en una zona. Una consulta. Y ese es el tema
como Pero hay asunto motivos socioambiental, totalmente, que hay motivos, pero digo, son los diagnósticos. Se van a reír. Julio, Sí, se hizo el estudio de impacto ambiental. Es más, lo que se está cuestionando es la entrega de la licencia de construcción cuando coincidentemente todavía estaba la entrega del estudio del de impacto ambiental. Es decir, se hizo, no se ley hizo. ya está aprobado. Sí. Se aprobó, no se aprobó. La ruta corta se ha estaba aprobado. pendiente. Yo quiero... No tan corta, no 4 años. Sí, no, lo que pasa El es que segundo estudio. se pudieron acoger a una serie de medidas que también dio el gobierno anterior que permitieron acelerar los estudios. Lo dio Kuczynski. O sea, permitió rápidamente que se apruebe. Lo cual no tiene, ni le quita ni le pone. El problema de Tía María es otro. Mientras tú en Loroya o en la zona central, como ha pasado con Chinalco, vas y la gente está a favor de la minería porque tiene 100 años de tradición minera y porque la minería desde siempre fue vinculada a las industrias locales, fue una minería, los gringos hacían que las casacas se hicieran en Huancayo, de ahí viene su industria de cuero, o sea, una serie de detalles. Sí. Habían sinergias. En Tía María y en Majes, en todos los valles de Arequipa, los valles importantes a nivel agrícola, yo recuerdo que mi madre, cuando yo tenía... Y valles productivos. 5 años, se van a reír de esto, pero me mostraba las fotos del diario de La Prensa, donde estaban los campesinos con hasta ahora me acuerdo, con unas coles de este tamaño llenas de cenizas de la refinería de Dila, que durante 50 años contaminó la agricultura. Y permítame terminar, Sí. hubo un conflicto durante 50 años, no lo olvida la gente. Julio, Es cierto. Jeffrey, Sí. Pero nosotros hemos desarrollado una minería con estándares internacionales. Y yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. En donde se ha desarrollado la minería, Huancavelica, en Pasco, Cajamarca, en Arequipa, a diferencia de las otras regiones, es una región mucho más dinámica y económicamente más pujante. Pero ¿por qué en las otras regiones está tan empobrecida la población o la gran ciudad? ¿Por qué todavía hay una pobreza que no se ve más? O sea, ese crecimiento en desarrollo minero no se ha convertido en desarrollo para las grandes poblaciones. Miguel Ángel, primero porque no tenemos que tomar como sinónimo crecimiento económico y desarrollo. Son conceptos distintos. El crecimiento económico es un presupuesto para el desarrollo. Sin crecimiento económico no podemos desarrollar, pero no son sinónimos. Puede haber crecimiento económico y no lograr desarrollo. Julio? Entonces, eso es lo primero que hay que diferenciar. Sí, solo para redondear la idea. Sí. Y la suma de factores pasa por muchos más aspectos. Primero, yo creo que uno de los debates que tenemos que tener y muy serio es nuevamente revisar todas las normas en relación al cánon, a la distribución de las rentas mineras, porque no solo es muy ineficiente su ejecución a nivel local y regional, sino que no guarda lógica con la propia actividad extractiva y las zonas de influencia. Perdón, Julio, que te corté. Un buen ejemplo, siguiendo la línea de razonamiento de Jeffrey, ¿cuál es? Es que hay un pueblo, no me acuerdo ahorita el nombre, un distrito que recibe 340 millones de recibe este año de Antamina, y sencillamente todos los alcaldes Ancash, han ¿no? terminado en la cárcel, en Ancash, precisamente. Entonces yo lo que quería decir es lo siguiente, acá hay dos problemas. Un problema es la eficiencia para el gasto, pero otro problema es por qué la minería, en lugares donde la agricultura le va bien, tiene que imponerse como la actividad principal. Creo que hay un error de aproximación, lo cual no quiere decir que no se hagan minas. Por ejemplo, en el caso de este valle... Mucha gente decía con respecto por qué benefician más a la minería cuando la agricultura es un gran Claro, acá yo talante, ¿no? acá no voy a decir las cosas que decía el señor Gregorio Santos, que quería que el yogur y la mantequilla eran preferibles a la mina Conga. Yo creo que acá lo que pasa es otra cosa. Es una zona agroindustrial. Cajamarca es una región más pobre del Así Perú es. hoy, ¿ah? No, por Sí, supuesto, claro. pero en el caso de Tía María es totalmente distinto. Claro, de Y acuerdo. eso es lo que hay que distinguir. O sea, es un sitio donde realmente la agricultura se ha desarrollado. Ya están mandando algunas cosas de exportación, algunos productos de exportación a Ica para envasarlos y exportarlos al extranjero. No solo eso, sino que al costado de este valle, esto lo dijo la Chea, para mérito de él, el dueño de Atacama, que probablemente va a ser presidente del Congreso, y yo lo paro citando. No me gusta su posición. ahorita venimos- me gusta su posición sobre el género, ¿no? Julio, Pero en fin. y ahorita venimos con este tema. Para mí y para la gran ciudadanía que hoy está con nosotros viendo al Bicentenario, entienden que el gran tema del día sábado, que seguramente se va a debatir, es la mesa directiva. Hoy existen rumores que ya deben estar consolidándose el día de mañana, hoy día, con la presentación de 2 listas, una que lidera Pedro Lachea y otra que lidera
Daniel Salaverry. ¿Cuál es la posición de ustedes a razón de que ya hemos visto las reformas políticas, ya hemos visto el tema Tía María, pero lo que está por verse es quién va a ser el nuevo presidente o se reelige nuevamente el señor Salaverry? Y luego, obviamente, ¿qué esperamos? Pregúntale a Jeffrey, que de repente tiene el chisme, porque yo no lo tengo todavía. No tengo el chisme, pero sí te puedo decir dos cosas. Una, que es sintomático y paradójico que el candidato Olaechea sea el candidato, digamos, que promueve Fuerza Popular, el fujimorismo. Recordemos que el congresista Olaechea fue electo con Peruanos por el Cambio, con PPK. Mientras que por el otro lado, el congresista Salaverry, actual presidente del Congreso de la República, no solo fue electo con Fuerza Popular, sino que fue su vocero y en este momento tiene el cargo porque tuvo los votos de Fuerza Popular. Entonces, esa es una primera gran paradoja que lo que nos refleja es la poca institucionalidad en el Congreso. Hoy tenemos 12 bancadas, se ha fraccionado, se ha atomizado. Los tres partidos, y es generoso llamarlos partidos, que tuvieron la mayor votación, Peruanos por el Cambio, Fuerza Popular y el Frente Amplio, se fraccionaron muy rápidamente. Y eso Jeffrey, lo que nos dice es una crítica general a cómo funciona y a la poca predictibilidad. Eso es baja institucionalidad y eso es lo que tenemos en el Congreso. Me indican que ha llegado el doctor Jorge del Castillo, quien hoy día nos acompaña en este primer programa, el Bicentenario, y quien realmente tiene la pepa de la mesa directiva. Claro, ¿no? En calidad de congresista. Es un dado que todavía no hemos tirado, queda pendiente. Venimos con el congresista Jorge del Castillo, líder aprista, y con Úrsula Letona, hoy presentes en el programa al Bicentenario. Julio, Jeffrey, muchísimas gracias. Nuestros saludos a los congresistas presentes. Muchísimas gracias, más bien. Sencillo y sin rodeos. Hablaremos de los temas que te interesan conocer de manera ágil y directa. Soy Reinaldo Serra y te espero aquí en Tema de Fondo. Basta de abusos y maltratos. Tenemos que conocer nuestros derechos y las leyes que nos protegen. Soy Jaime Delgado y nos vemos aquí en Defensa del Consumidor. A tiempo de reducir la desigualdad. A tiempo para poner fin a la pobreza. A tiempo para construir comunidades sostenibles. Porque estamos a tiempo de ser una sociedad responsable. A tiempo con Julia Romero, sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde por UCI Noticias. Juntos enseñaremos cada lugar mágico de nuestro país. Todos los sábados a las 11 de la mañana no te pierdas de viaje. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. Sencillo y sin rodeos. Hablaremos de los temas que te interesan conocer de manera ágil y directa. Soy Reinaldo Serra y te espero aquí en Tema de Fondo.
de abusos y maltratos. Tenemos que conocer nuestros derechos y las leyes que nos protegen. Soy Jaime Delgado y nos vemos aquí en Defensa del Consumidor. A tiempo de reducir la desigualdad. A tiempo para poner fin a la pobreza. A tiempo para construir comunidades sostenibles. Porque estamos a tiempo de ser una sociedad responsable. A tiempo con Julia Romero, sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde por UCI Noticias.